Quería empezar con esa imagen que he seleccionado, no tanto por los dos personajes que aparecen en el centro, sino por el niño que aparece detrás, para dar a entender que lo mismo que a vosotros ahora, pues os gustan actores, actrices. ¿Qué actores os gustan o qué actrices ahora actualmente? A ver, los que sean un poco más mayores, pues les sonarán Penélope Cruz, por ejemplo. Yo diría, aunque ya es muy mayor para vosotros, pero bueno, diría Harrison Ford. Harrison Ford era de alguna manera pues la persona que quería ser pues cualquiera de mi edad que tenía la vuestra en aquel entonces, más o menos. Pues el señor que tenéis ahí, aunque se vea tan mal en la foto, os diría que sería como el equivalente a Harrison Ford en la época de vuestros abuelos, iba a decir, no, digamos bisabuelos o tatarabuelos, ya mucho más hacia allá. Este señor se llamaba Douglas Fairbanks y fue, dentro del cine, digamos, internacional, el primer gran actor que hacía cine de aventuras. Este señor lo mismo se vestía de pirata, que se vestía del zorro, de ese tipo de personajes que tanto gustaban y que eran, bueno, pues lo más de lo más en estas producciones, iba a decir de Hollywood, pero es que Hollywood prácticamente no existía cuando él trabajaba. Y aquí le tenemos de visita en Toledo, eso sería la plaza de Zocodover, y acompañado de la que era su mujer en aquel entonces, que era Mary Pickford, que también fue muy conocida, muy famosa y en su momento la primera actriz que traspasa la barrera del 1.000.000 de euros en cuanto a salario. O sea, eran dos figuras que conocían en todo el mundo y que en 1924 los toledanos, y muy expresamente los niños, porque se habla del recibimiento que les dieron los niños, pues conocieron en el Toledo de aquel momento. A mí, siempre que me toca hablar de cine en Toledo, digo lo mismo, es una ciudad que a todos nos han contado siempre desde el punto de vista de la arqueología o de los monumentos o de la pintura, a todos nos han hablado del Toledo del Greco. Pero, sin embargo, no nos suelen hablar de Toledo a través del cine y es algo que nos solemos perder mucho porque hay muchísimas películas que se han hecho aquí, eso no quiere decir que todas sean buenas, pero sí se ha trabajado mucho sobre el tema del cine y en encuentros como este, que tiene que ver con la infancia, con los niños, pues la verdad es que es muy socorrido para dar un punto de vista que por lo menos sea un poquito original. Normalmente asociamos Toledo con el cine histórico, con ese cine donde hay personajes pues, que se visten de esa época que decía Hilario antes, de la época de Carlos I o de Felipe IV, pero lo que quiero traeros aquí es la prueba de que también hay un cine más actual, más de nuestros días, y por ahí también han pasado muchos niños. Bueno, podemos encontrar niños prácticamente pues, desde los primeros momentos. Eso es el Hospital Tavera. Hoy el Hospital Tavera se emplea como colegio. En aquella época todavía no lo era, pero en esa esquinita de abajo a la izquierda encontramos ya un grupito de niños que estarían jugando pues, al aro, a la pelota o a la peonza, que era pues, más o menos los juegos que había en los niños de comienzos de siglo. Esto sería la primera película de la que tenemos noticia que se filma en Toledo, el antiguo Toledo de 1912, por un director aragonés llamado Segundo de Chomón, que seguramente no os suene, pero ya os digo que fue muy importante, por lo menos en esos primeros años del cine, cuando todo estaba por hacer. Pero es que además el cine como negocio también tenía a los niños especialmente presentes. Si nos vamos aquí, era muy habitual que los dueños de los cines, ahora sabéis que en Toledo para ir al cine pues tenemos que salirnos fuera de la ciudad, nos tenemos que ir al centro comercial porque en Toledo Casco o en Toledo Santa Teresa, Buenavista, ya sabéis, en el resto de la ciudad no hay salas. Eso no fue así, en el pasado teníamos cines instalados, incluso en el propio casco había varios y uno de ellos fue el cine moderno. Muy cerquita de la catedral, en la calle Sinagoga, se abre en 1917 y ya por aquella época tenían, fijaos, los dueños la capacidad de atraer a los niños organizando sesiones infantiles, organizando sorteos, programando películas que ellos sabían que a los niños les gustaba especialmente. Y entonces lo que tenéis aquí a la izquierda sería un recorte de prensa que aparece en uno de los periódicos de aquella época, donde se habla pues, de los títulos de una serie de películas que se van a mostrar a los niños. También se habla de un sorteo de 4 preciosos juguetes.
Se habla de un personaje como protagonista de estas películas que serían lo que hoy llamaríamos cortos o cortometrajes, películas cortitas, que no sabemos muy bien quién es, pero que se llamaba Minutillo. Yo creo que Minutillo podría tratarse de Harold Lloyd. Harold Lloyd no sonará, pero seguro que os suena Charlotte, ¿no? Charles Chaplin. Era, bueno, pues el gran cómico de referencia que había en aquella época. Había otro que era Harold Lloyd y había otro que era Buster Keaton. Digamos que eran los tres grandes cómicos internacionales que había en aquel momento. Se menciona también otras películas, una en la que participaba Lionel Barrymore. Lionel Barrymore era el abuelo de Drew Barrymore. Seguro que a vosotros no os suena quién era Drew Barrymore, pero bueno, los que somos un poquito más mayores y hemos visto E.T., pues sí sabemos que era la niña que aparecía en la película E.T. Bueno, pues fijaos, su abuelo ya se dedicaba a actuar en esa época tan lejana. En fin, cuando se hacían carteles de cine en aquella época, pues se hablaba de todo esto, de quiénes eran los actores más conocidos, las actrices más famosas. Aquí tenemos a la izquierda Jacques Catelin, que sería pues, uno de los primeros galanes del cine francés. Se le promocionaba como el hombre más guapo del mundo. Esa era la estrategia que había para dar a entender, bueno, pues que era la persona más guapa. No sabría decirlo hoy día. Los criterios en aquella época eran un poco distintos. Más que nada, para acentuar la expresión en el cine mudo, los actores se pintaban los ojos y se pintaban los labios. Entonces, eso, para nuestros criterios hoy día, pues sería un poco distinto, ¿no? Las cosas. Le tenemos en el rodaje de La barraca de los monstruos, es una película sobre el mundo del circo, una película un poco dura, un poco sórdida por los personajes. Lo que hay al fondo sería la sinagoga del Tránsito, eso es el Paseo del Tránsito, una foto muy bonita con la cámara colocada en lo alto de ese coche descapotable. Y lo que tenéis ahí, ese texto, pues sería una crónica de un periodista que nos cuenta de qué manera, bueno, pues los niños, en cuanto le vieron y le reconocieron como un actor famoso, pues fueron corriendo a rodearle y, bueno, pues a pedirle algo que solían tener en cuenta mucho los actores en aquella época, y de esto Eduardo conoce un montón. Fotos de sí mismo, dedicadas, les echaba una firma, les ponía su nombre. Sabéis lo que es un autógrafo, ¿no? Un autógrafo es cuando vosotros, pues a un futbolista o a alguien que para vosotros es importante, pues se lo pedís. Esto era exactamente lo mismo. Entonces, en este testimonio él habla de que después de pasar por Toledo iba a ir a Segovia a grabar otra vez y que se había quedado ya sin fotos para los niños segovianos porque las había entregado todas aquí en Toledo. Luego tenemos esa otra foto que os decía, de Zocodover, con Douglas Fairbanks, con Mary Pickford. Aquí los tenéis ahí arriba, pues haciendo los papeles en los que más se especializó cada uno. Ya os he dicho que él solía hacer pues como de pirata, de aventurero, más o menos. Y ella sería un poco, bueno, pues ese modelo que gustaba mucho en la sociedad americana de la época, de niña, que no daba problemas, que hacía sus tareas, que estaba en casa. Es muy curioso porque normalmente ella interpretaba papeles de niña, pues como vosotras, más o menos, de 10, 12 años, pero tenía ya, creo que 24 años cumplidos. Eso, bueno, pues era relativamente habitual en la época, ¿no? Ya os digo que el cine a los niños le gustaba mucho, pero otra cosa es que los niños se portaran bien, porque igual que los periódicos hablan pues, de cómo vienen estos actores aquí a Toledo, también suelen comentar el comportamiento que vosotros o quienes eran vuestros bisabuelos en pequeño, bueno, pues se comportaban en el cine, tanto en las salas como la del cine moderno que veíamos ahí, como en el cine al aire libre que había en el Miradero, por ejemplo. Esta es otra recorte de prensa. Ahí tenéis de qué manera se hablaba de los niños. Niños zangolotinos, niños que rebuznan, niños que manifiestan muy poco respeto al público, alborotando desmedidamente, haciendo cosas solo propias de cafres. Un cafre sí sabéis lo que es, más o menos, ¿no? Lo que no tenéis que hacer. Ser un cafre es ser muy bruto, ser muy burro. Tiene otra explicación, pero bueno, ahora no la voy a contar aquí. Pero lo que no tenéis que hacer es ser unos cafres. Y nada, a la izquierda pues vendría un estudio de la Comisión de Censura de Estados Unidos donde hablaba pues, de qué películas tenían que ver los niños. ¿Sabéis qué es la censura? ¿Os hacéis una idea? Es cuando desde el gobierno o desde la Iglesia se dice que hay películas que no conviene ver. Normalmente nosotros pensamos que eso
Las películas que se prohíben son películas fuertes por sexo, por política, porque salen militares, por ese tipo de cosas. En aquella época no era tanto así. En aquella época lo que más preocupaba es que los niños vieran películas que de alguna manera, bueno, pues les contaminaran un poco la cabeza, les lavaran el cerebro, como diríamos hoy, y les llevaran a hacer cosas que fueran en contra de la sociedad, cosas que se consideraban subvertir la sociedad. Por ejemplo, las películas que tenían que ver con atracos. Lo que tenéis a la izquierda pues es un señor que se tapa la cara con un pañuelo y que está con una pistola apuntando al público. En aquella época, ahora todos vemos series, pero es que en aquella época las series ya existían, se llamaban seriales cinematográficos y era lo que más interesaba al público. Había auténtico furor por estos contenidos en Nueva York, en Londres, pero también en Toledo. Muchos de estos seriales tenían contenidos policíacos, donde había normalmente alguien que era muy malo, que abusaba de la gente que era pobre o que estaba desvalida. Y en este caso tendríamos a una actriz estadounidense, Pearl White, que era considerada la reina de este tipo de contenidos, bueno, pues que normalmente se acababa enfrentando a los malos y acababa venciéndoles. Igual que tenemos ejemplos como ese de Mary Pickford, que os decía, pues de jovencitas sumisas, bueno, pues también teníamos chicas fuertes en aquella época dentro del cine más comercial que había en la época, ¿no? Ya os digo que este tipo de cine a la Iglesia, al alcalde, a los que mandaban, no solía gustarles. Y la verdad es que hay un antecedente que se produjo en Toledo en 1916 y que es muy curioso, y a quienes os dediquéis a la enseñanza o a trabajar con niños, seguro que os llama la atención. Y es que al ver uno de estos seriales que se llamaba Los misterios de Nueva York, que se había estrenado en 1915, se hablaba de una sociedad secreta, se hablaba pues de cosas que suceden por la noche, de estas cosas pues misteriosas, truculentas. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa que un grupo de niños toledanos. Claro, estamos en un momento en que había muy pocas diversiones en la ciudad. Digamos que la imaginación pues salía enseguida, ¿no? Bueno, pues a esos niños se les ocurrió el hacer unos carteles amenazantes, firmándolos con el nombre de una sociedad secreta que era la Mano Negra, ojo, una mano dibujada con 4 dedos nada más, y empezar a enviar, bueno, pues estos testimonios amenazando a diferente gente que había por la ciudad. Les duró muy poco tiempo la broma, más que nada porque le enviaron 2 anónimos a 2 oficiales de la Academia de Infantería y ahí se terminó la tontería. Los periódicos hablan de muchas cosas de este tipo. Había una, esto nos puede sonar a una broma y a todos nos ha hecho reír, pero es que había otra costumbre por parte de los niños de la época de coger con cuchillas de afeitar y a las señoras que venían con esos vestidos largos a principios de siglo, disimuladamente ponerse detrás y rajarles las faldas. La policía actuaba, y no os hablo de una o de 2 veces, tenemos muchos testimonios en la prensa del momento, ¿no? Tengo también aquí un recorte, no lo podéis leer aquí, o bueno, a lo mejor sí, a ver si hay suerte. El periódico El Castellano pues alertaba en sus páginas sobre el maldito virus de las llamadas películas policíacas, que consideraba peor que el cólera, la peste y todo el terrible escuadrón que sirve bueno, pues a la guerra, a las batallas y todo esto. Y lo de la derecha ya es para comer aparte. Está hablando, después de que este acontecimiento de los anónimos se calmara, en que un abuelo conversa con su nieto. El abuelo era un jefe pundonoroso y bravo en el ejército, o sea, un oficial, alguien de respeto, de alta graduación. Este anciano iba con su nieto al cine a ver películas todas las tardes. Bueno, y le pregunta al nieto, ¿a qué tanto cine si ya estuviste ayer? Y la respuesta del mocosuelo, o sea, del mocoso, del niño de 12 años, fue la siguiente: pues para irme enseñando, porque como quiero ser ladrón. Eso era lo que desde la Iglesia, lo que desde el poder se consideraba que conseguían los niños que acudían a ver mucho cine, ¿no? Luego, había otra cosa que también era habitual en el Toledo de aquel entonces, que eran lo que podríamos llamar los niños cicerone o los niños guía. ¿Sabéis lo que es un cicerone? Es una palabra que se ha perdido mucho, pero que seguro que si os lo explico sabéis lo que es. Es un guía, es alguien que en una ciudad que tú no conoces te va explicando y te va llevando pues, a los sitios principales que hay. Esto antiguamente era bastante habitual, que cuando llegaban los visitantes en el tren o en el autobús, bueno, pues por una perra gorda, por la voluntad, por una moneda muy pequeñita, pues niños
En muchas ocasiones, niños que pedían dinero, que ejercían la mendicidad, pues se dedicaban a guiar a la gente que venía a visitar Toledo cuando todavía no llevábamos en el móvil pues un dispositivo que te vaya conduciendo por los sitios, ¿no? Hay una película del año 60 que es Un americano en Toledo, en donde podemos ver pues, esta secuencia de imágenes. Llega el autobús, un turista americano se baja de él y hay un niño, con la gorrita así echada de lado, pues que está dispuesto a acompañarle, a conducirle. En cuanto el niño se entera, por cierto, de que él es americano, pues empieza, como os decía antes, a decir, hombre, yo conozco mucho del cine americano, yo sé quién es Gary Cooper, yo sé quién es Kirk Douglas, pero claro, dice, en el cine, obviamente, porque no les conoce, ¿no? Y en cuanto se entera de que el americano se apellida Peck, pues lo primero que le dice el niño es, anda, como el Gregory, porque Gregory Peck era pues, uno de los grandes actores del oeste que había en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, si hubiera que hablar de un niño por excelencia dentro del cine que se ha hecho en Toledo, pues es Lázaro, el Lazarillo de Tormes. Os suena porque lo habéis visto en literatura, me imagino, ¿no? Bueno, pues del Lazarillo de Tormes se han hecho varias versiones en el cine y, curiosamente, todas esas versiones siempre han pasado por Toledo. Es verdad que dentro de la novela pues, se habla de Toledo y tiene una importancia pues, muy abultada, ¿no? La película que os traigo aparece un niño italiano, un actor italiano, una película del año 1959, ahí podéis verle pidiendo en la Puerta de los Leones de la Catedral. Si os he seleccionado esta imagen en que se le ve el ojo así un poquillo raro, bueno, pues es porque sabréis que llega a Toledo, da con un dueño, con un amo, que es un escudero pobre, pero que le preocupa mucho la apariencia, ¿no? Entonces, el pobre niño se da cuenta de que ha ido a parar con un amo que no le va a dar de comer, salvo que él se encargue de ir, ponerse a pedir y de que le den para que él pueda comer. Y fijaos, si el amo es pobre y miserable, que no solamente pide para sí mismo el niño, sino también para darle al amo y que también el amo pues, pueda comer un poco, ¿no? Entonces, ahí traigo un mosaico de fotos. El amo sería Juanjo Menéndez, que quienes sean un poco más mayores pues le recordarán, pero en fin, como sale cortada la imagen, quedaos con la imagen de Lázaro y tenéis eso en cuenta, que ha sido llevado al cine en muchas ocasiones. También El hijo del Greco, ahí traigo la comparativa, esto es de una película que se hizo a caballo entre Grecia y España en 2007, El hijo del Greco se llamaba Jorge Manuel, y si habéis visto el entierro del conde de Orgaz en la iglesia de Santo Tomé, si no lo habéis visto, pues id a verlo porque es el gran cuadro que hay en Toledo, es una pasada. Bueno, pues el personaje del niño, del hijo del Greco, señalando la escena del entierro, que lo traía ahí en un detallito, bueno, pues aquí está presente. Pero bueno, os he dicho que en Toledo no solamente se hacía cine histórico, os quería presentar también algo que tuviera que ver con el Toledo de nuestros días. Y fijaos si tiene que ver una película de ciencia ficción. ¿Quién de vosotros asociaría Toledo con su catedral, con sus monumentos, pues con una película donde una serie de extraterrestres vienen en naves espaciales, dispersan por todo el mundo una especie de gas nervioso que duerme a la humanidad? Y fijaos que únicamente son dos niños que hay en Toledo jugando con una especie de escafandras que se han construido en casa, los únicos que se libran de esa especie de pandemia mundial. Según la película, pues ellos dan con la forma de recuperar una cura para que todo el mundo vuelva a ser normal, ayudados de un pequeño chimpancé que se llamaba Manolo. Y el caso es que, bueno, esta es la película, absolutamente inclasificable. Pasó por el Festival de Sitges, la aplaudieron en el Festival de Venecia, fue la primera película donde José Luis Alcaine, que luego es un director de fotografía importantísimo, bueno, pues ya empezó a trabajar aquí. La niña, que tenía 8 años, a quienes seáis un poco más mayores, a lo mejor os acordáis de Inma de Santis, actriz, presentadora de televisión, que la pobrecita terminó muy mal porque murió en un accidente en el Sáhara, un accidente de tráfico. Bueno, pues que sepáis que era la niña que ahí tenía 8 años. Aquí tenemos casos que son, bueno, pues si os parecía el caso anterior, pues extraño, este lo es todavía más. ¿Os acordáis de Forges, el dibujante del País? Vosotros sois muy pequeños, el resto. Bueno, pues Forges tiene 2 películas, él fue director en 2 películas y una de ellas se filma en Toledo, en Borox, con esos personajes del señor del bigote y la señora gorda que aparecían en sus viñetas. Bueno, pues los despliega en el caso de esta película, que es una parodia de las películas de superhéroes y que se llama El Vengador Justiciero y su pastelera madre. Ya si nos ponemos a parodiar,
parodiamos a lo grande. Un poco en la línea, ya os digo, de este personaje tan fantástico. Aparece un grupo de niñas en el pueblo y si las destaco es porque la que hay en medio, pues han pasado ya unos años, pero si os acordáis de una ministra de Cultura que tuvimos, que se llamaba Ángeles González Sinde, bueno, pues hasta los ministros tienen pasado y también son niños. Y aquí la tenemos en el centro de este grupo de 3 niñas trabajando en esta película. Ya muy rápidamente, que no quiero detenerme mucho más. Otros géneros, el western. En Toledo sorprendería saber la cantidad de películas del oeste que se han filmado en toda la provincia, teniendo aquí a los más grandes, John Wayne, Gregory Peck, Kirk Douglas, absolutamente todos han pasado por ese Toledo que siempre relacionamos con los castillos y con los visigodos, ¿no? Pues también con el mundo del oeste. Esto es de una película que se filma en Ocaña a principios de los años 70 y se titula El Gran Duelo, donde Kirk Douglas se enfrenta a otro pistolero, y si la he traído es porque durante buena parte de la película actúa uno de los hijos de Kirk Douglas, Eric Douglas, que desgraciadamente murió de sobredosis hace algún tiempo. Sería el hermano de Michael Douglas, que todavía está vivo. Una película curiosa porque se desarrolla en la Plaza de Toros de Ocaña, y es raro ver una película del oeste donde hay un niño que lleva pues, carteles taurinos, ¿no? Pero bueno, la España de los 70 era un poco todas estas mezclas, ¿no? El cine infantil y juvenil. El grupo de música Bom Bom Chip no suena, afortunadamente, porque era un horror, pero bueno, en los años 90 algunos sí que lo conocimos, que por cierto tenían una canción que era Me gusta la fruta, que hoy día pues, estaría bastante presente. Bueno, pues este grupo de niños, porque era un grupo musical, a lo mejor os suena Parchís, que era un poquito anterior, pero un grupo de niños, actores, músicos, bueno, que un poco siguiendo el esquema de los Goonies y de otras películas americanas, pues donde estos niños se juntan y viven aventuras, pues esta película se tituló El niño invisible, es del año 95 y empieza con una excavación arqueológica que hay aquí en Toledo y que a los niños pues, les conduce pues, a vivir una serie de aventuras en el tiempo, ¿no? Una cosa, bueno, bastante rara, pero si tenéis ocasión de verla, me parece que está colgada en YouTube, echarle un vistazo. Y nada, por poner algún ejemplo más, Las aventuras de Enrique y Ana. Fue bastante popular en su tiempo, con esta pareja de niños, él un poco más mayor, la niña más pequeña, que cantaban algunas canciones que, por vuestro bien, no voy yo a ponerme a cantar ahora, junto con actores, bueno, pues más consagrados, Luis Escobar, Agustín González. Os la traigo porque el guionista, Luis Revenga de Ancos, era toledano, era de Nambroca, bueno, y es porque todavía vive y es buen amigo. Ya para ir terminando, bueno, pues desgraciadamente no todo es fantasía, muchas veces los niños protagonizan películas más duras, probablemente pues una de las que más sea Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, esa historia de maltrato dentro del matrimonio. Nos solemos acordar de Luis Tosar, de Laia Marul, que eran él y ella, pero la pareja tenía un niño también y en muchos momentos de la película pues está bastante presente, como en en que la madre huye de casa con él. La destaco a la película además porque se rueda en el polígono, yo vivo en el polígono, entonces pues hacemos un poco de barrio, ¿no? Con esto. Y el caso es que, bueno, tienen que huir de su casa para alojarse en la casa de la madre de ella, que es en el casco, ¿no? Una de las películas, pues probablemente de las mejores, junto con Tristana, que han sido filmadas en Toledo por un montón de cosas. Echadle un vistazo, pero ya os digo que tiene ese trasfondo que bueno, por desgracia, no es tan grato como el del cine de fantasía. Esta es Volando Voy. Volando Voy es un homenaje a lo que llamaban el cine kinky en los años 70 y años 80. Bandas juveniles, el mundo de la droga, que ya era una amenaza en aquel entonces. Y en este caso interpreta este chaval a Juan Carlos Elpera, que era un niño que se dedicaba a robar coches. Iba a poner que era un delincuente juvenil, pero no era juvenil, es que era un niño directamente, un niño pues, que con 12 años, 10 años, se dedicaba a reventar coches y a huir de la policía en unas persecuciones pues, absolutamente de película. Pasa luego por la ciudad de los muchachos, se reconvierte y en la actualidad, fijaos, se dedica a dar clases de conducción evasiva, creo que se llama, cuando la policía tiene a veces que perseguir a
a ladrones y van muy deprisa y tienen que forzar mucho el coche, ¿no? Bueno, pues fijaos, quien antes huía de la policía siendo un niño, ahora se encarga de dar clases a policías para que puedan hacer esa actividad. También corre rallies y estas cosas. Y en esta película se representa, bueno, pues una persecución en que él roba un coche y se mete en mitad del casco y se pone a hacer trompos con el coche perseguido por la policía. Yo durante mucho tiempo viví al final del Paseo de San Cristóbal. Al final del Paseo de San Cristóbal se estrecha la calle y hay muchos coches que se intentan meter buscando aparcamiento y ya no salen por la estrechez que tiene Toledo, ¿no? Bueno, pues da un poco de miedo, ¿no? Ver esas escenas porque te da la sensación de que se va a estrellar, pero al final no se estrella. Hay un momento que se tira, creo que es la cuesta de Calatrajas, que está cerca de la Virgen de Gracia y de San Juan de los Reyes, una cuesta muy empinada con muchos escalones. Bueno, pues os traía un fotograma de cuando el coche lo enfila y empieza a bajar por esa cuesta. Y un último ejemplo, el terror, que probablemente nos reúna a la mayor cantidad de niños que han aparecido en una película en Toledo. ¿Quién puede matar a un niño? ¿Os suena? Fue el gran éxito, el primer gran éxito de alguien relacionado con el cine y la televisión que a los que somos un poquito más mayores pues nos suena mucho, porque era pues el gran protagonista de nuestras noches televisivas, Chicho Ibáñez Serrador o Narciso Ibáñez Serrador, el creador del 1, 2, 3, que era un programa pues muy conocido en la época de vuestros padres, sí, de vuestros padres diría. El caso es que él reúne a estos niños en un pueblo que hace pasar por una isla de estas alicantinas, como la isla de Tabarca, por ejemplo, como Ibiza, imaginaos Ibiza, ¿no? Estos lugares maravillosos donde nunca pasa nada, donde la gente va a disfrutar. Bueno, pues hasta esa isla llega un grupo de turistas, un hombre y una mujer, americanos, y lo que se encuentran es, bueno, pues que los dueños del pueblo, no os lo cuento mucho más, pero realmente son niños pequeños, pues que no dejan títere con cabeza, como dice la expresión. Al que tenemos ahí es al americano que ha conseguido agenciarse un rifle y se intenta defender de los niños, pues que están esperándole con hoces, cuchillos, piedras y lo que tienen a mano. Una película muy, muy inquietante y donde, gracias al talento de su director, lo que tendría que haber sido el litoral mediterráneo, con esas casas blancas, esos cielos azules, bueno, pues no, es un pueblito de la provincia de Toledo, Ciruelos, que está muy cerquita de Aranjuez, y ahí es donde se rodó esta película. Y me he enrollado demasiado, perdonadme, ya termino, y luego si tenéis alguna duda, a vuestra disposición, ¿vale?